los sistemas, ¿cierto? Si nos vamos desde la palabra, por decirlo así, más esencial, ese sistema es ese conjunto de elementos mutuamente interconectados que se relacionan entre sí. ¿Sí? Y hay muchísimos tipos de sistemas, ¿no? Nosotros, en este caso específico para el curso, buscamos hacer el análisis de esos comportamientos industriales, es decir, ese sistema industrial, cómo se comporta, y una forma de poder estudiarlo es a través del análisis de sus variables, que finalmente es nuestra razón de estudio, ¿cierto? Cuando los profesores le dicen a ustedes, mire, analíceme esta variable, qué características tiene en comportamiento de la entrada, ¿cierto? Entonces nos dicen, ah, bueno, en la entrada yo veo que tiene, pongo un ejemplo aquí rápido, en teoría de cola, ¿cierto? Este conjunto de clientes está entrando a mi sistema, tiene un comportamiento exponencial, tiene una distribución normal. Eso es un análisis de un sistema de entrada, que uno lo ve de un concepto inicial original, y se da como punto de partida para mirar que un sistema se comporta de acuerdo a esa variable generada, ¿cierto? Si tiene mayor relación esa variable de entrada, los sistemas internos pueden tener mucho más nivel de relación que si es baja. Entonces, hay también una relación de dependencia entre las variables o de incidencia. Como puede haber dependencia, puede haber independencia. Entonces, eso puede ir cambiando. ¿Qué me interesa que empecemos a analizar de los sistemas? Nosotros generalmente en las compañías o en las empresas, ¿cierto? Nos situamos en este cuadrante en la parte inferior, ¿cierto? Por lo general, cuando estamos en las compañías, empezamos a identificar que existen diferentes elementos que interactúan, si lo vemos desde el tema humano, ¿cierto? Recursos a trabajadores, recursos contratistas, recursos operarios, etcétera, ¿sí? Ingenieros, coordinadores, supervisores. Y también tenemos esos recursos tipo información y maquinaria, que en la medida en que ellos se van interrelacionando, pues van generando ciertos tipos de informaciones, ¿sí? El modelo clásico ideal que uno buscaría trabajar es poder analizar un sistema como un todo. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes se encuentran, por ejemplo, en una compañía que todo está debidamente sistematizado, automatizado, que cuando la máquina, les pongo un caso, una máquina de control lógico programable, una PLC, ¿cierto? Entrega todos los datos en tiempo real, tiempo que inició, tiempo que finalizó, número de unidades que generó en producción en este lote, todas esas informaciones, que es lo que llamamos el mundo ideal o perfecto, entre comillas, ¿cierto? Serviría perfectamente para generar un buen análisis en simulación. Pero ¿qué ocurre? No siempre, y más en nuestros entornos productivos el día de hoy, y siendo un poco más realistas en el tipo de industria que manejamos en Colombia, todavía estamos trabajando fuertemente para pasar, de hecho, de una industria 3.0 a una industria 4.0, ¿cierto? Es decir, todavía estamos en la era de la digitalización, donde todavía alcanzamos a entregar informaciones digitales, pero no es lo suficientemente robusto para tener un sistema totalmente conectado. Por eso es que nosotros, como ingenieros industriales, también hacemos lo que se llama el análisis y generación de escenarios de simulación. Y esa es la razón también de ser de esta materia, es poder representar esos casos que vemos en la vida real en el primer cuadrante, poder trabajarlo en un espacio que nosotros conocemos como el mundo del modelaje, ¿cierto? Es decir, ¿qué ocurriría si yo muevo esta máquina de X origen a X destino, de X, ¿cierto? Destino a Y origen, entre otros elementos, ¿sí? Creo que lo más cercano que ustedes también han podido trabajar en la materia y que también estaremos realizando es toda esa analítica que ustedes entregan en Flexi, ¿cierto? Uno empieza a mirar esa estantería, bueno, si yo la coloco en esta posición y tengo X cantidad de operarios y tengo dos montacargas, bueno, de acuerdo a la distribución de entrada de mis variables, cuánto me demoro en generar una salida de pedido. Eso en el mundo del modelaje precisamente es poder tomar e identificar esas herramientas y poder, en este caso, construir el modelo, ¿sí? Una cosa es cómo interactúa el sistema, que es el mundo real, y otra cosa es el escenario que yo puedo proponer
¿cierto? Para representar una forma óptima que sería el siguiente paso. ¿Sí? Pero para ello necesito tener ese nivel de conocimiento. Por eso es que hoy nos encontramos todos aquí, ¿cierto? Es para poder tener esas herramientas y saber cómo yo hago para pasar de un escenario real problemático a un escenario en el mundo del modelaje que yo pueda interpretar en estas, ¿cierto? En este mundo, lo que llaman el modelo matemático. Y no nos vayamos muy lejos, muchachos. Esto nosotros, en lo que es la generación del modelo matemático, probablemente ustedes ya tienen como, ¿cierto? Ese conocimiento claro, porque ustedes precisamente hay algunas materias previas a modelos y simulación, como por ejemplo investigación de operaciones, que trabaja con este tipo de analítica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese tipo de materias nos pueden decir a nosotros, miren, usted va a hacer una optimización de un proceso, pero para poder hacerlo usted necesita identificar ciertos elementos. Esos elementos son cada uno de los elementos que vemos en la pantalla que van a representar el modelo que yo quiero simular. O sea, la primera fase del simular es el modelar y es identificar los elementos. Profe, ¿cuáles son esos elementos? Bueno, rápidamente como para que hagamos un recorderis aquí entre todos. Primero los conjuntos, ¿sí? Cuando hablamos de conjuntos estamos hablando de pequeñas agrupaciones. Entonces ustedes pueden tener un conjunto que sea, por ejemplo, sea I igual de 1 a 5 en función de la cantidad de máquinas, de 1 a J de 1 a 10 en función de número de trabajadores. Esos conjuntos, ¿cierto? Sean máquinas, personas o recursos, es como el primer elemento del modelaje, ¿cierto? Lo que nosotros vamos finalmente a manipular en el modelo para poder hacer el análisis de los escenarios. ¿Sí? ¿Qué otros elementos tenemos en los modelos? Los parámetros, ¿cierto? Cuando ustedes le entregan los ejercicios, como este ejercicio de la tarea 4, ustedes se dan cuenta que los tutores, cuando le, mire, revise este anexo, ahí está el ejercicio. El ejercicio tiene una información de entrada, ¿cierto? Un ejemplo, capacidad de bodega, que es un caso ya específico aquí de lo que vamos a trabajar. Esos datos específicos de entrada es lo que llaman los parámetros. Es decir, es la información que me entregan para poder plantear y construir el modelo de acuerdo a yo como lo necesito. ¿Sí? Ese es otro de los elementos. El tercer momento serían lo que llaman las variables, ¿cierto? Las variables, finalmente, yo les digo a los chicos, las variables son esas rutas que nos van a entregar la solución óptima, ¿sí? Ese es el elemento que yo quiero manipular para ver cuál es esa cantidad óptima, cuál es la decisión óptima, que finalmente ustedes se dan cuenta que va vinculada a la función objetivo o a lo que yo quiero optimizar, ¿cierto? Entonces, con las variables yo construyo esa función objetivo analizando dependiendo de lo que yo quiero realizar. Entonces nos decía el profe, mire, si ustedes quieren maximizar, pueden hacerlo en función de las utilidades, de la venta, de la ganancia, etcétera. Pero no solamente buscamos en función de maximizar en el tema de optimización, sino también de minimizar, es decir, todo lo que tiene que ver con costos, tiempos, ¿cierto? Distancias. Entonces, esos elementos se usan. Y el último recuerdo que también debemos considerar y muy importante es el tema de las restricciones, ¿cierto? Los modelos, y nuevamente voy al caso, tienen ciertas restricciones, como por ejemplo la capacidad de las máquinas, ¿cierto? Que tú no puedes producir sino hasta 600 horas en cada máquina por día, un ejemplo. Entonces, eso es una limitante de mis modelos. Es clave tener muy en cuenta de que si yo estoy en un mundo, por ejemplo, ustedes como futuros ingenieros industriales, si ustedes están en uno de estos mundos problemáticos en sus empresas, existen múltiples estrategias para poder desarrollar esos escenarios de modelaje. ¿Sí? Algunos de ustedes se inclinarán, por ejemplo, por el tema de calidad, cuando hacen ustedes, por ejemplo, estudio de tiempos y movimientos. La variable más intervenida en ese caso son los tiempos, ¿cierto? De rendimiento de los operarios, tiempos de preparación, tiempos productivos, tiempos no productivos, ¿sí? Otros se inclinarán más por los métodos, por ejemplo, 5S, Kanban, metodologías
para analizar el tema de preparación de máquinas y pedidos, pero cada una de esas estrategias que ustedes pueden identificar acaba precisamente en determinar este tipo de modelaje, ¿sí? ¿Para qué me sirve? O alguien dirá, bueno, ¿y qué sentido tiene para mí, profe, entrar a este mundo del modelaje? Por la sencilla razón de que, volvamos al caso del Flexi, ¿cierto? Ustedes en Flexi, por ejemplo, pueden tranquilamente mover un andamio y no se demoran ni siquiera un segundo, ¿no? O pueden mover una estantería y no se demoran ni siquiera un segundo. En la vida real, si yo voy a mover esa misma estantería que puede tener 10 niveles, puede pesar, se me ocurre, no sé, 400, 300 kilogramos, yo voy a necesitar primero una planeación, ¿cierto? Después una ejecución con personal, maquinaria, equipo, y todo eso implica unos costes. Entonces, esa es otra de nuestras fortalezas, ¿cierto? Que nosotros con la herramienta de modelos y simulación podemos representar a través de software o a través de las plantillas de simulación que estamos viendo, cómo funcionaría ese escenario y poder tomar decisiones previamente antes de sobrecostear mi sistema, ¿cierto? Entonces nos permite tener una toma de decisiones mucho más correcta e ir analizando diferentes situaciones, ¿sí? Muchas personas creen que cuando entramos a este mundo del modelaje, uno se queda en un único modelo, ¿cierto? Es decir, profe, ese es mi modelo y ya. No, resulta que también ustedes, dentro de esos conocimientos estadísticos que también traen previamente para entrar aquí en la materia, vieron algo que se llama, de pronto recuerdan esa palabra o pueden consultarla, lo que se conoce como diseño de experimentos, ¿cierto? De pronto por allá el profe de estadística me dijo, diseño de experimentos. Y el profe cuando empezaba a mirar el tema de diseño de experimentos empezaba a generar algo que se llaman escenarios, ¿sí? Bueno, en simulación no es diferente. Nosotros para generar escenarios en simulación empezamos a identificar qué variable es la que yo quiero intervenir, cuáles tienen incidencia con esa variable y empiezo a manipular las variables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, en este caso, cierto tipo de operario, si quiero medir su rendimiento, una variable a medir podría ser el tiempo de procesamiento de un pedido, ¿sí? Pero no es lo mismo procesar ese pedido si el operario lo hace de forma manual, que sería una variable de incidencia, o que lo hace con un equipo, una herramienta de apoyo. Entonces yo puedo mirar con esas dos variables qué incidencia tiene en el rendimiento y poder montar diferentes escenarios. Entonces el escenario uno podría ser, bueno, si él lo utiliza para procesar esos pedidos, hagamos un caso aquí rápido, empírico, usa una pica y usa un martillo. ¿Qué ocurre en un segundo escenario si le coloco un taladro? ¿Qué ocurre en un tercer escenario si le pongo una máquina automatizada? Y así sucesivamente. Entonces, todos esos conjuntos de escenarios para poder representar los modelos es lo que finalmente nosotros queremos también que ustedes empiecen a entrenar y empiecen a darse en su capacitación para generar esa competencia, ¿sí? En esta unidad 4, muy especialmente diseñada para ustedes, ¿qué estaremos trabajando? El tema de análisis logístico, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo inciden las variables en lo que nosotros conocemos como las políticas de inventario. Cada política de inventario es un mundo totalmente independiente y vamos a ver por qué ocurre eso, qué características tiene, pero también es importante que cuando ustedes hagan eso de conjunto de experimentos o ese conjunto de escenarios de simulación, de pronto me voy adelantando un poquito, pero ya en la guía les decían, bueno, haga con esta política si usted tiene un tema de reabastecimiento a cada 2 días, a cada 7 días, a cada 10 días, ¿qué va a ocurrir con su sistema? ¿Qué puede usted recomendarle a la empresa? ¿Sí? Y ojo, algo muy importante y quiero dejarlo claro, adelantándome un poco. Las políticas de inventario no son todas las mismas para todas las empresas. Eso depende del tipo de producto que se trabaje, de la forma de almacenamiento en el que se ejecute y de los recursos humanos que tú tengas disponibles. Entonces tengan en cuenta esos 3 elementos siempre a la hora de la toma de decisiones porque la idea es que ustedes identifiquen cuál es el modelo que más serviría en relación a los costes y poder mejorar la toma de decisiones, que sería ese escenario óptimo, ¿cierto? Yo puedo tener 10 escenarios, pero realmente el óptimo va a ser el que me va a decir, mire, este es su escenario ideal en el mundo del modelaje, ¿sí? Ustedes ya se dieron cuenta aquí que hay una palabra clave, ¿no? Dice espacio para los errores, efectivamente.
Yo aquí en el flexing o en, ¿cierto? O aquí en este tipo de escenario de simulación en software, pues puedo tener varios escenarios donde estamos haciendo lo que llaman prueba de ensayo y error, ¿no? En la medida en que voy mirando esta variable, esta variable no me dio, vamos a mirar por qué no me dio, tengo la unidad mal, este lo tengo con una coma, este con un punto, ¿cierto? Pero en un escenario real, el tema ya es diferente, ¿no? Yo corro 2 centímetros hacia la derecha una máquina y resulta que esa máquina tranquilamente puede obstruir un paso, ¿cierto? De un flujo de materiales y puede generar retrasos o cuellos de botella. Entonces, esa es la ventaja de trabajar en ese espacio del mundo de la modelación y es no solamente quedarnos con el tema del error, sino poder analizar por qué está ocurriendo ese error y corregirlo en el momento ideal. Cuando ya tengamos este espacio de modelaje optimizado, la idea es llegar a un momento de solución, ¿cierto? Es decir, poder plantear realmente, y esta es la fase que conocemos nosotros como la implementación. ¿Sí? De hecho, ustedes se dan cuenta que nosotros para poder ya implementar en esta fase de optimización, ya que es la fase de simulación final, debemos entregar pruebas matemáticamente justificadas que argumenten que este sistema sincrónico es el más eficiente y efectivo de todos los que yo analicé. Y después viene lo que llaman la puesta en marcha, ¿cierto? Que sería la implementación en tiempo real de todos esos agentes. Tenemos la mala costumbre, y a veces digamos, no lo critico, pero sí lo argumento, que puede estar desde el desconocimiento, ¿cierto? A veces tenemos el afán de que todo lo que queremos hacer, en este caso en el mundo del problema en la vida real, queremos llegar por el camino más corto, por decirlo así, y es quiero dar la solución óptima. Bueno, realmente es un escenario de riesgo, ¿sí? Algunas empresas lo hacen, pero están expuestas a sobrecostes, ¿cierto? ¿Cuánto te cuesta a ti el no analizar o no llegar por ese espacio de simulación antes de generar una solución óptima? Y por eso es que finalmente nosotros tenemos ese nivel de importancia en las empresas y es para poder garantizar llegar a este escenario bajo la ruta asociada. ¿Sí? Bueno. Para nosotros venir al Camino de Santiago era un desafío personal porque a nuestra edad, ya jubilados, saber si podíamos llegar a ejecutarlo. Y la verdad es que los 2 días que llevamos aquí hasta ahora estamos muy contentos tanto con la organización como los de hasta ahora 2 alojamientos que llevamos. Me puse en contacto con ellos, la verdad que desde el primer momento me han atendido muy bien y la verdad que son una gente muy amable y muy atenta y cualquier información que les he ido solicitando me la han mandado sin ningún problema y hasta ahora todo muy bien. Hemos cogido al mismo tiempo el servicio de recogida de equipaje porque de jóvenes ya hacíamos recorridos de excursiones con la mochila y toda la ropa para varios días. Pero ahora también a nuestra edad queremos disfrutar del camino, solo llevamos lo imprescindible para el día. Cuando hablamos un poco en el tema de los escenarios y de los modelos de simulación, debemos tener en cuenta que nuestro campo de estudio en los modelos y simulación se divide en 3 momentos principales, ¿cierto? Un momento de simulación o modelos de simulación que se conocen como los modelos de simulación basados en agentes. ¿Qué características tienen estos modelos de simulación basados en agentes? Básicamente es una técnica algorítmica que toma lo que llamamos un tamaño muestral, puede ser un individuo, y analiza cuál es la incidencia que tiene esa variable individuo sobre un conjunto poblacional finito, ¿cierto? Un ejemplo muy claro de este tipo de elementos, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿cierto? Cuando hacían, a ver, por ejemplo, si queremos mirar un análisis de simulación basado en agentes, cuando tuvimos el tema del COVID, hacían precisamente una prueba de testeo de diferente tipo de vacuna. Por ejemplo, vacunaban a un chico con Pfizer por acá y miraban realmente cuál era su incidencia epidemiológica en relación a un conjunto poblacional. Entonces, iban haciendo ese análisis. Es una simulación basada en agentes. Es solamente un ejemplo de las múltiples que se pueden realizar a nivel industrial, considerando esos pequeños grupos poblacionales para mirar, ¿cierto? Con esa serie de factores, cómo pueden presentar cambios
o variabilidad. ¿Sí? El otro momento también que se estudia mucho en este tipo de elementos es lo que llamamos modelos de simulación en dinámica de sistemas continua. ¿Sí? ¿Qué características tienen estos tipos de elementos? Son los que nosotros conocemos como el análisis de sistemas parametrizados o estandarizados. Es decir, nosotros miramos cómo el incluir una variable en un modelo parametrizado tiene incidencia directa. Un caso específico. Ustedes pueden tener aquí una línea industrial, ¿cierto? Procesando un pedido, pero resulta que alguien pudo haberles dicho que la aplicación de un sellante, la aplicación de un tipo de aceite, la aplicación de un tipo de material, incide en un procesamiento más rápido. Entonces, si yo la incluyo dentro de esa línea principal, ¿qué incidencia tiene sobre esa continuidad de mi sistema? Mejora la producción, aumentará el rendimiento. Eso es lo que llaman ese análisis de dinámica de sistemas. Estos dos elementos, tanto simulación basada en agentes como dinámica de sistemas, quiero ser muy claro con eso, no es lo que estamos estudiando en nuestros cursos, ¿sí? Existen software específicos para poder hacer el análisis de estas técnicas algorítmicas, tanto en agentes como en dinámica de sistemas. Eso ya va más a un nivel posterior, yo le digo así, de modelos y simulación. Digamos, aquellos chicos que van a continuar su nivel de especialización o nivel de maestría, probablemente lleguen en conjunto con software especializado que tiene cada uno de ellos, a hacer analítica de simulación basada en agentes y dinámica de sistemas. Nosotros, dentro de la demanda que tenemos actualmente en la industria, se trabaja mucho con los modelos de simulación, tanto determinísticos como probabilísticos, que es lo que estamos trabajando al interior del curso, ¿cierto? Se hace un análisis de un conjunto sistémico y se mira cómo las diferentes variables intervienen en ese tipo de sistema. ¿Cuál es la diferencia con el continuo? Pues que este es un poco más, ¿cierto? No es tan parametrizado como una dinámica de sistema, sino permite hacer diferentes tipos de simulación sobre un conjunto de elementos, yo le digo así, finitos, en pocas palabras. ¿Sí? Entonces, hace un análisis de esas características, aplicándole lógica al comportamiento en casos industriales. Cuando ustedes ven esos comportamientos de optimización de cierto tipo de recursos, de asignación de maquinarias, de las rutas más cortas, estamos entrando en un mundo determinístico, que es un mundo exacto. Ahora, estos tipos de modelos de simulación también tienen una característica y es que no son fragmentados o son independientes. Tú puedes también hacer investigación, si tú así lo deseas en tu compañía, o puedes hacer aplicación de conocimientos en casos específicos. Por ejemplo, tú puedes aplicar un análisis de simulación basado en agentes bajo una dinámica de sistema, es decir, cómo influye o cómo incide un recurso poblacional finito en una dinámica de sistemas. Por ejemplo, aquí en este caso, cómo incide cierto tipo de trabajadores si yo tengo una muestra finita, si voy capacitándolo en un flujo continuo de un proceso de producción, si queremos verlo desde otra dinámica. Entonces pueden ser métodos híbridos, es básicamente el mensaje que yo les puedo mostrar y que ustedes pueden ver aquí representado, ¿cierto? Entonces, en dinámica de sistemas lo mismo, puedo utilizar soluciones matemáticas finitas como el método determinístico para analizar también agentes, ¿cierto? Clientes, servicios, etcétera, y mirar su incidencia en esa dinámica continua. Y lo propio con el procesamiento de esos modelos en este tipo de estudio. ¿Sí? ¿Qué nos enfocamos en el estudio de modelos y simulación? Los modelos determinísticos y probabilísticos, debido a que son los que más se demandan hoy en día en la industria. Ojo, sin restar importancia a los otros. Los tres son igual de importantes, pero para temas de demanda de lo que ustedes necesitan en la industria, se trabaja mucho en este tema determinístico y probabilístico. ¿No? Bueno. Aquí vemos que cuando trabajamos en ese modelo específico determinístico, básicamente nosotros hemos escuchado
hablar de las variables. Esas variables no es otra cosa que se dividen en dos elementos principales. Pueden ser variables aleatorias discretas o variables aleatorias continuas. ¿Cuál es la diferencia grande? Y digamos, para no detenerme tanto a entrar en este mundo tan exacto. Básicamente, cuando ustedes crean en el modelo de simulación y hacen un análisis con variables aleatorias discretas, la respuesta les da un dato exacto, ¿cierto? Entonces le dicen, profe, bueno, en las variables yo voy a calcular el número de unidades a producir en la máquina A, X1, X2 número de unidades a producir en la máquina B y así sucesivamente. Entonces, el resultado le da, bueno, X1 me da 500, X2 me dio 900, X3 me dio 300 y así sucesivamente. Eso depende del modelo, pero me da un dato exacto, ¿cierto? Me da un dato finito. Recuerden que no siempre, dependiendo de este mundo de aleatoriedad, nosotros podemos llegar a ese nivel de detalle. Y por eso es que existe la otra categoría que son las variables aleatorias continuas, que es el campo de aplicación que ustedes ya vienen viendo en el curso desde el escenario o el momento 3 y este momento 4, ¿sí? Que es lo que llamamos variables aleatorias continuas en el campo probabilístico. Es decir, yo no puedo entregar un número exacto porque la variable de entrada puede estar cambiando constantemente. Entonces, ustedes se dan cuenta que los ejercicios que nosotros analizamos, esas variables de entrada son aleatorios, ¿sí? Porque así también se comporta el sistema, ¿cierto? Por ejemplo, la demanda. A pesar de que yo puedo usar técnicas de pronósticos de demanda para predecir, entre comillas, esa demanda, a mí yo no tengo una bola de cristal para decir, mire, mi demanda va a ser 5.000 unidades este mes. Yo puedo tener un dato aproximado, pero no significa que vaya a ser exacto. Pero ese dato me sirve a mí para poder planear, programar y ejecutar producción, ¿cierto? Entonces, esas variables tienen esa razón de ser. A pesar de que no son datos específicos, ustedes se han dado cuenta que los analizamos desde intervalos, ¿cierto? Superiores o inferiores, lo que llaman el intervalo de control, ¿sí? En cada uno de los elementos, que básicamente el dato puede oscilar como un máximo, como un mínimo en ese valor, pero lo más probable es que vayamos a estar en esa línea de tendencia normalizada. En este caso, del momento de la tarea 4, pues no es diferente. También vamos a trabajar sobre ese tipo de elementos. ¿Sí? Y ahí es donde viene todo este mundo de los tipos de distribución, ¿cierto? Cuando el profe les habla de todo lo que son los datos o conjuntos de entrada, estamos hablando que los sistemas se comportan de formas diferentes, ¿sí? Lo más probable es que estos tipos de distribución que ustedes están viendo aquí ya los hayan visto por allá en el curso de estadística, ¿cierto? Entonces, aquí para poder simular necesitamos también traer como recursos de entrada cómo se comportan esas variables de entrada. En el caso de nosotros, demanda, ¿cierto? Entonces ya sabemos que si, por ejemplo, uno trabaja una distribución exponencial, me van a pedir una media, me van a pedir un error, pero no siempre es así. Eso depende de la variable que tú estés analizando y de la forma en que se comporta, ¿sí? La buena noticia para nosotros es que este tipo de distribuciones ya existen. Algunos matemáticos fuertes en esta materia ya hicieron ese análisis de esos conjuntos de poblaciones históricamente y lograron para cada una de las muestras, a través de esas técnicas estadísticas que ustedes también estudiaron, saber, bueno, este tiene una distribución exponencial, chi cuadrado, es una normal, pero sin embargo, ustedes se han dado cuenta que en nuestro curso de modelos y simulación buscamos tratar este tipo de variables, ¿cierto? Por eso es que los profes nos dicen, bueno, hágale la prueba de normalidad, ¿sí? ¿Qué es esa prueba de normalidad? Es buscar, ojo, y no tiene que ser exactamente lineal, pero es buscar que nuestra campana de Gauss-Jordan básicamente tenga un comportamiento o una línea lo más simétrica posible. Es decir, cuando hacíamos ese tratamiento, tratar de que siga lo más, entre comillas, lineal posible, a pesar de que no siempre es lineal, pero sí tratando de generar un intervalo lo más corto posible en relación a la aleatoriedad inicial. Entonces, ahí empezaba uno a hacer el tratamiento, miraba el comportamiento de normalidad, que no es otra cosa que hacer la validación de los números pseudoaleatorios, ¿cierto? Entonces, el profe nos decía por allá en el momento 3, bueno,
hagan la validación de que ese conjunto o esa muestra que ustedes tienen sigue un comportamiento normal o no sigue un comportamiento normal. Existen diferentes técnicas, ¿no? Hay muchas técnicas para poder analizarlo. Las más conocidas que uno trabaja, digamos, desde la parte académica son, por ejemplo, las pruebas de bondad de ajuste o las pruebas de aleatoriedad, cada una con sus características. Una permite identificar si la muestra cumple una distribución uniforme, ¿cierto? Es decir, si tiene ese comportamiento normal, que puede ser, en este caso, una prueba Kolmogorov o una chi cuadrado, etc. Una cosa es el tipo de distribución y otra cosa es analizar si los datos son independientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que esa aleatoriedad, como nosotros estamos representando un escenario real, pues yo no puedo decir que un dato depende del otro, ¿cierto? Es decir, como si llegase a un banco un cliente y que el cliente 2 depende del cliente 1. No, cada cliente tiene su propia historia y su propio mundo. Entonces, ese es otro método también de comprobar que cada elemento muestral tiene su propio análisis específico. Se puede usar con Kolmogorov bajo otro tipo de estrategia también, muestras de promedios o análisis de frecuencias. Eso es otro tipo de técnica. De pronto no hemos llegado tanto a ese mundo, pero sí el tema de los comportamientos normales sí los hemos tocado. Para poder analizarlo en este tipo de elementos, ustedes vieron videos también que les permitieron analizar ese comportamiento normal de acuerdo a la serie de muestras que nosotros tenemos, ¿cierto? ¿Cómo se hace ese tratamiento? Se hace a través de una simulación no terminal y lo que llamamos simulaciones terminales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, básicamente es lo siguiente. En las muestras de simulación no terminal es lo que llamamos también con una muestra de simulación de inicio. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes toman lo que es esa variable que van a analizar, por ejemplo, demanda, se me ocurre acá. Y a través del análisis de diferentes variables, por ejemplo, en el caso de logística, bueno, mire para la demanda, cuánto sería el inventario promedio, cuánto sería el costo faltante, cuánto sería el costo de mantenimiento, el costo de ordenar, cuánto le da con esa demanda ese costo total. Y uno empieza a hacer, ¿cierto? Ese análisis precisamente, inicialmente con una alta aleatoriedad. Pero llega un momento en que se empieza a normalizar. Pero yo necesito identificar de esa primera muestra, ¿cierto? Si siguen lo que se llama una simulación, en este caso, si esta réplica que yo estoy generando, por ejemplo, cuando ustedes le dicen en el ejercicio, mire, haga su simulación con 60 datos, ¿sí? A pesar de que uno puede tener un indicio de que esto puede tener un comportamiento normal, es mejor ir a la fija. ¿Y cómo es ir a la fija? Analizando ese análisis normal, ¿cierto? Con los videos que hemos generado. Si me da un comportamiento normal o no normal, aún así no nos podemos fiar de que en algún momento sufra una variabilidad o que sufra una aleatoriedad. Entonces, lo que uno hace y que nos han enseñado estadísticamente es que entre más amplia sea el tamaño muestral que tú tengas, mayor es el nivel de confianza que puedes tener en relación al conjunto de datos. Entonces, lo primero que uno hace, como ustedes vieron, es hacer lo que llaman una longitud de la réplica, ¿cierto? Entonces nos decían, bueno, así usted tenga un supuesto de normalidad, es decir, si este conjunto de datos se comportan normalmente, aplíquele un tamaño de muestra adicional. Y yo soy muy enfático en esto con los chicos, porque a veces en los trabajos que ellos me entregan, por ejemplo, la réplica original que tenían que simular es de 60, ¿cierto? Y resulta que la réplica de la longitud, ya cuando aplicaron el supuesto de normalidad, les dio 62, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como les dio 62, ellos creen que hay que tomarle 2 datos adicionales. No, eso no es cierto. Tienen que tomar, aparte de los 60, 62 datos adicionales, ¿cierto? Es decir, son 122. ¿Para qué? Para tener una muestra significativa y que puedan empezar a darle tratamiento normal a los datos que estamos analizando. Eso es lo que llaman la simulación no terminal, ¿cierto? Que es la simulación de entrada. Y ya la simulación de salida, es decir, cuando uno ya va finalizando el ejercicio, es lo que yo les comentaba de los escenarios de variables aleatorias probabilísticas. Tú puedes tratar de regular, como tú puedes observar aquí,
esas líneas o esas simulaciones, miren que cada una de estas líneas que estamos viendo aquí puede representar un escenario diferente, ¿cierto? Entonces, la primera réplica, profe, yo la hice con 60, la segunda la hice con 122, la tercera con 150, pero no siempre vamos a poder omitir 100% el nivel de aleatoriedad. De hecho, uno se da cuenta que cuando empiezan a aparecer estos picos, estas montañitas, y eso me va a entender a mí que siempre va a tender, en este caso, a cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de caer en un escenario de intervalos, ¿cierto? Tanto intervalos de control, que llaman superiores o inferiores, que finalmente es lo que llamamos una muestra probabilística, ¿cierto? Bueno, le agradezco al que tenga el micrófono abierto, por favor que lo apague para continuar. Aquí rápidamente. Listo. Bueno, continuamos entonces acá en esta parte. Aquí yo les voy a dejar, muchachos, los supuestos de normalidad y no normalidad. Esto ustedes ya lo vieron en el escenario 3. Es simplemente para hacer la validación de normalidad, tienen amplio material para poder desarrollar y saber efectivamente con las matrices y con las plantillas que han trabajado cuánto sería la réplica y cómo podrían hacer ese tratamiento en sus escenarios de la simulación. ¿Listo? Bueno, entonces este es un primer momento de lo que es la dinámica de los sistemas, la arquitectura de modelos y simulación, los modelos estadísticos, que me gusta entrar a hablar con los chicos antes de tocar el caso específico que nos trata el día de hoy, y es las políticas de inventario. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda de lo que les he presentado. Si hay alguna pregunta o duda, me comentan, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda? Dice, tutor, una pregunta. ¿Esta videoconferencia hace parte a las matemáticas aplicadas a la ingeniería o estoy equivocada? ¿Me podrías indicar, por favor? Bueno, en este tipo de casos, nosotros cuando hablamos más que las matemáticas, estamos hablando de análisis cuantitativo, ¿cierto? Porque a pesar de que las matemáticas conforman el mundo cuantitativo, pues pueden tener un carácter también de analíticas diferentes, ¿sí? De pronto, cuando tú de pronto veas de pronto cálculo, veas ejercicios de integrales o derivadas o en la misma física, si tú te das cuenta, pues los escenarios también están muy enfocados a líneas industriales. Pero aquí en modelos y simulación nosotros nos concentramos mucho más en la casuística de los procesos productivos, ¿sí? Eso es como la gran diferencia, ¿no? Entonces aquí, a pesar de que tenemos una matemática aplicada a la ingeniería, buscamos no solamente generar esa respuesta, sino saber qué hacer con esa respuesta, ¿sí? Que es el mundo de la ingeniería, ¿no? Finalmente, cuando nos llaman a nosotros, nos dicen, bueno, su resultado es muy bonito y todo, pero ¿para qué me sirve? ¿Qué puede usted inferir con eso? ¿Qué toma de decisiones usted puede generar? ¿Cómo puedo yo mejorar? Ahí es donde está el rol de nosotros como futuros ingenieros. Y por eso es que en nuestra disciplina, ustedes están en dos momentos en su carrera profesional, ¿cierto? Algo que se llama un ciclo básico, que es lo que ustedes ven desde las primeras matemáticas, cálculo, físicas, químicas, etcétera, que son muy importantes como base matemática cuantitativa para irse al segundo momento, que es las materias neurálgicas o profesionales, ¿sí? Que es tomar esos primeros conocimientos matemáticos y con una base también complementada adicional, poder aplicarlo y estar tomando una mejor decisión en sus organizaciones, ¿sí? No todo es balde vacío, yo siempre lo digo así. A veces los chicos creen, pero es que, profe, me dicen mucho, profe, yo pude haber entendido esto sin necesidad de ver cálculo. Yo le digo, no digas eso porque no es cierto. Realmente las bases matemáticas fuertes nacen en los cálculos, en la matemática, ¿cierto? Desde su ciclo más esencial, lo digo yo así, porque tú debes primero aprender a conocer cómo se comporta numéricamente un sistema antes de poder abordarlo.
Por eso es importante las matemáticas en las ciencias básicas. Tú aprendes a conocer ese comportamiento numérico y ya en una segunda fase que es neurálgica, aprendes a saber utilizar ese número en la parte de la implementación. Entonces, nunca dejen a un lado, de hecho, cuando salgan de sus carreras, las matemáticas desde la esencia. Siempre busquen desde la parte de ciencias básicas y los ciclos neurálgicos, poder tener ese conocimiento y aplicarlo aquí directamente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta, Daily, ¿listo? Daily, para que lo tengas en cuenta. No sé si tenemos alguna otra pregunta, chicos, en relación a lo que les he mostrado hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a avanzar a esta fase 2, muchachos. Vamos a mirar, ya entrando un poquito en el entorno de nuestro ejercicio, y de hecho vamos a mirar un pequeño recorderis de lo que vamos a trabajar en ese anexo 3, perdón, taller número 3, que es ese caso aplicado, ¿sí? Vamos a leerlo poco a poco y yo ahorita se los complemento con la información que les traje para el día de hoy. Leámoslo acá. Primero que todo, pues el caso empieza aquí en lo que ustedes tienen que empezar a identificar y es hacer el análisis de esas preguntas. Miren que esas preguntas que les están pidiendo responder les permite a ustedes empezar a tener unos conocimientos técnicos de algunas metodologías que se usan fuertemente en la logística, ¿sí? Por ejemplo, estas preguntas enfocadas en MRP, que no es otra cosa que el Material Requirement Planning o planeación de requerimientos de materiales. Si ustedes quieren buscarlo en las literaturas, así lo van a encontrar. ¿Qué incidencia tiene? Es un tema muy usado en la logística y es el punto de partida para las políticas de inventario que nosotros vamos a ver ahorita como explicación, ¿sí? ¿Cómo aplicaría sistemas MRP utilizando Flexing, ¿cierto? ¿Qué análisis de pruebas podrías hacer para esos tamaños de lote? Entonces, miren que son más preguntas desde la parte investigativa, pero que aquí, por ejemplo, ya empiezan a abordar políticas de inventario. Cuando a mí me hablan aquí el lote a lote, ¿cierto? El L4L o L4L, el lote por lote, ya empiezan a hablar de políticas específicas. Entonces, cuando ustedes investiguen, se van a dar cuenta que cuando empiecen a consultar estos términos específicos, lote a lote, el modelo EOQ, que es el Economical Order Quantity, o cantidad óptima de pedido, también encuentran mucha literatura de este tipo de elementos aquí para el análisis. En la biblioteca tiene muy buenos libros también para poder hacer esas consultas. Empieza a ser como un abrebocas o una introducción de lo que nos vamos a encontrar con el caso de estudio, ¿sí? En el caso de estudio, precisamente que vamos a trabajar en la unidad de tarea 4, nos pide desarrollar el caso presentado mediante simulación en Excel, ¿cierto? Utilice la plantilla proporcionada como guía. Entonces, por aquí nos aparece una plantilla de trabajo y bueno, voy dando una introducción, pero no me voy a meter mucho en ese tema porque la próxima sesión yo les voy a dar de cero cómo empezar a generar esa plantilla, cómo la pueden trabajar, porque hay que hacerle ciertos tipos de cambios, ¿sí? Ahí pues nos excusarán un poco, chicos, esa plantilla tiene un análisis original, pero tenemos que hacerle un complemento de información que yo les voy a mostrar el próximo viernes para que ustedes puedan hacer sus ajustes y entreguen ese desarrollo de los trabajos, ¿sí? ¿Qué es el caso que vamos a trabajar en esa plantilla de Excel? Nos dice lo siguiente, dice, un almacén desea evaluar mediante simulación el coste de inventarios de cacao que se distribuyen desde el CEDI, Centro de Distribución, ¿cierto? Los pedidos de cacao se realizan a cada semana y se calculan considerando la capacidad de bodegaje menos la cantidad de sacos disponibles en el momento, ¿cierto? Eso es como un inventario final, por decirlo así, para poder mirar esos pedidos netos y poder hacer el análisis del comportamiento de las demandas. La entrega de los sacos de cacao es inmediata. La información disponible es la siguiente. Entonces miren que aquí ya empiezan a aparecer los parámetros de mi modelo que yo quiero simular, ¿cierto? Tenemos información de la capacidad de bodegaje, 6.500 sacos de cacao.
Sabemos que esa variable que vamos a analizar es esa venta de cacao o esa demanda, en pocas palabras, ¿cierto? De sacos por día. Y tenemos unos costos también asociados a este tipo de problemas, ¿sí? Tenemos un costo que se llama el costo de pedido o de preparación. Esto es lo que se conoce como un costo fijo, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta a mí hacer un lanzamiento de una orden de ese pedido a mi proveedor? ¿Sí? Alguien dirá, profe, pero es exorbitantemente grande. ¿Cómo así que 3.200.000? Lo que pasa es que el lanzamiento de ese costo de pedido no solamente es el costo del producto, también implica toda la gestión administrativa, logística, inventario, que eso conlleva ese tipo de producto. Por eso tiene ese valor. Como es un costo fijo, a cada vez que nosotros hagamos ese lanzamiento, ustedes van a ver en la plantilla que él empieza a aparecer, ¿cierto? Bueno. Hay otro tipo de costo que también vamos a trabajar en el ejercicio y es lo que se llama como el costo por faltante, ¿cierto? O también lo conocemos como el coste de oportunidad. ¿Qué implica ese coste? Ese coste sí puede variar. ¿En función de qué, profe? Les voy a dar un ejemplo. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, ustedes pueden tener en su bodega 500 sacos de cacao, ¿cierto? Pero resulta que su cliente le demandó 800. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes dejaron de vender 300 porque no hay existencias. Entonces, esos 300 que ustedes dejaron de vender es lo que se conoce como el costo de oportunidad. ¿Cuánto me está costando a mí el no haber podido vender por unidad de producto ese elemento por la no existencia en mi almacén? En este caso son 100.000 pesos a cada unidad de saco, ¿sí? Ese es otro análisis que también hacen mucho las compañías para decir, hombre, ¿cómo que yo estoy dejando de generar este tipo de ganancias simplemente por no tener existencia? Entonces, se activan lo que llaman como las alarmas, ¿cierto? Pilas cuando ustedes tienen por allá en su sistema de inventarios unos costos faltantes bastante elevados. ¿Por qué? Porque significa que yo me estoy quedando escaso, me estoy quedando sin stock de inventarios, ¿cierto? Me estoy quedando corto ante la alta demanda. Entonces ahí empieza uno a jugar con la estrategia. Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no me voy a quedar con esto, ¿cierto? Esa mercancía la tengo que buscar bajo cierta estrategia y ahí es donde nace nuestro trabajo. ¿Cómo empezamos a analizar o a interpretar esos resultados de forma que tengamos planes de contingencia para mejorar esos costes faltantes? Entonces, hay una serie de variables que también van a incidir en que este tipo de valor o este tipo de costos se reduzcan dependiendo de la política de inventario que ustedes analicen. ¿Listo? Bueno. Costo de almacenamiento de inventario. Bueno, esto no es otra cosa que cuánto me cuesta a mí tener una unidad de saco de cacao dentro de mi inventario, ¿cierto? Algunas empresas hacen este análisis, bueno, aquí lo hacen por unidad de producto, pero algunas compañías logísticas, de pronto los chicos que trabajan en este sector, hacen este análisis de costo hasta por metro cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta tener por metro cuadrado ese tipo de elemento ahí? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Y cuánto sería el costo total al final del análisis? Por eso se trabaja mucho con lo que se llama la rotación de las existencias, ¿no? Esa rotación de inventarios y es nosotros como ingenieros industriales poder gestionar que esa rotación de existencia sea continua. Claramente no todos los productos van a tener la misma rotación de existencias, pero sí es importante que nosotros podamos desde la gestión garantizar que esos productos que más rotan sean, ¿cierto? O tengan esa disponibilidad que necesito para mi cliente. Porque ante cualquier faltante de ese producto que más rota, el core o el negocio de mi compañía puede verse seriamente afectado. Entonces, hay unas técnicas también, por ahora las vamos a ver a manera conceptual y en la próxima clase veremos cómo se analizaría. Sigamos mirando acá. Dice, se tiene un registro de sacos distribuidos diariamente desde la bodega, validado mediante una prueba de ajuste. Ah, bueno, ya están validados. Miren, ya me da una validación normal a través de onda de ajuste y me dicen que este tipo de variable, que son esa demanda de cacao, tiene, ¿cierto? Un tipo continuo, tiene una distribución exponencial con parámetro de media 1100 y error de 220
sacos, ¿sí? Estos dos elementos son esenciales, chicos, para que ustedes puedan hacer la construcción de la formulación matemática y puedan empezar a identificar esa variable de entrada que es esa demanda, ¿cierto? Entonces, aquí ya finalmente nos dice que la gerencia de la empresa quiere realizar un estudio de simulación para estimar el costo de mantenimiento de ese inventario, es decir, ese coste total, considerando un alfa del punto 1. Esto se usa sobre todo para lo que ustedes conocían como el análisis de la longitud de la réplica en simulaciones no terminales y en simulaciones terminales, ¿cierto? Ahí se usa ese tipo de elemento. Y el error de 220 sacos, ¿sí? Entonces, ya para empezar a mirar todo este tema un poco más específico dentro de la información, precisamente necesitamos empezar a conocer lo que se llama la política de inventario. ¿Por qué debemos conocer la política de inventario? Porque son precisamente esas directrices o esas reglas que nosotros debemos considerar en este escenario de tarea 4 para poder tomar decisión con la simulación que vamos a generar. Lo que están viendo en la gráfica, en la parte derecha, no es otra cosa que la forma en que se comporta el inventario en un almacén, ¿cierto? Nosotros vemos que al inicio del periodo de tiempo, uno que es lo primero que hace, la generación del pedido, ¿cierto? Entonces, nuestro nivel, que sería el nivel aquí de stock, o las cantidades en pocas palabras, se van a ir incrementando hasta cierto punto, que sería el stock máximo, es decir, la capacidad que tiene, ¿cierto? En este caso, la bodega que estamos generando, ¿sí? Hasta ahí llegaría ese punto de pedido y de cierta forma, en el horizonte de tiempo empieza a ver lo que se llaman los consumibles, es decir, yo empiezo a consumir, empieza a salir mercancía y empieza a bajar mi nivel de inventario, ¿cierto? Yo empiezo a bajar aquí esos niveles de inventario. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en el que yo me voy a encontrar con algo que se llama el punto de pedido. ¿Qué es ese famoso punto de pedido? No es otra cosa que a cuántas unidades en mi stock de inventario yo debo hacer un nuevo lanzamiento de un pedido para que mi proveedor en el tiempo me lo lleve en el momento en que yo esté más crítico, ¿cierto? Que sería cuando empiece a tocar mi stock de seguridad, ¿sí? Cuando ya el proveedor lo envía, aquí nuevamente se va abasteciendo. Esta cantidad que vemos acá, que se conoce como el lote de pedido, miren que no es la misma cantidad del stock máximo. Esta cantidad nosotros debemos calcularla y es lo que se llama el tamaño óptimo de pedido o el EOQ. Ya vamos a ver ahorita las fórmulas. Sin embargo, lo estaremos revisando en la próxima sesión también con nuestro elemento que nos permite tener esos pedidos fijos en el tiempo, esas cantidades y generar los aprovisionamientos para las características que nos piden en estos casos aplicados. Nuevamente se va consumiendo y así sucesivamente. Por aquí encontramos también algo que se llama el stock de seguridad, que no es otra cosa que las existencias que yo debo garantizar de forma... Hola, yo soy Marco. fija en mi inventario para evitar algunas de las oscilaciones que ocurren con el comportamiento de la demanda. Y buscamos siempre que haya suficiente inventario para satisfacer la demanda. Por eso vamos a hacer este tipo de políticas de inventario para que ustedes vean cuál sería la política que mejor le sirva a su compañía. Ojo, en relación a los costes, ¿cierto? Que es lo que buscamos finalmente tomar decisión a través de ese comportamiento de la demanda. Es decir, cómo yo puedo controlar esa variabilidad de esa distribución exponencial de la variable demanda en mi sistema, tener la disponibilidad correcta a el menor costo. Eso es lo que buscamos en nuestros ejercicios, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, en el numeral B, C y D de las simulaciones que nosotros vamos a hacer y que están en esa anexo 3 que ustedes ya de pronto han visto, nos encontramos con que vamos a trabajar 3 políticas de inventario específicas, ¿cierto? Hay una política de inventario que se conoce como la política de inventario del modelo de periodo fijo,
que no es otra cosa que hacer abastecimiento en periodos fijos en ese análisis de la serie de tiempo que estemos generando. Entonces, por ejemplo, en esa simulación 1, cuando usted le dicen realice un análisis considerando pedidos a cada 2, 4, 7, 9 y 15 días, significa que, por ejemplo, a cada 2 días yo voy a hacer, ¿cierto? Un pedido, voy a tener la generación de un pedido en mi almacén a cada 4, es decir, cómo eso incide en la salida en mi sistema. Y ustedes van a poder observar, por eso me gusta mucho esa plantilla, porque ustedes pueden observar en tiempo real que en la medida en que este tipo de abastecimiento sea mucho más amplio, van a haber ciertas afectaciones en costo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el tiempo entre pedidos, por ejemplo, es a cada 15 días y ustedes tienen una demanda muy alta, ¿qué va a ocurrir? Van a tener ciclos de desabastecimiento. Y eso como consecuencia les va a generar unos costos de oportunidad y como consecuencia esos costos de oportunidad los van a dar ustedes como costos faltantes en su sistema. Entonces, esa es la interpretación que nosotros queremos también que ustedes hagan en relación a ese primer modelo de periodo fijo, ¿cierto? ¿Qué ocurre si hay con 2, con 4, con 7 y con 15 días? Ahorita veremos un pequeño croquis al finalizar la sesión para que ustedes puedan ver la incidencia de esos costos en las matrices que vamos a estar generando. Vamos a hacer la simulación con 60 observaciones para un primer análisis, en este caso, en cada uno de los 3 momentos. Cuando hablamos de lote a lote, que es una segunda política de inventario, significa que vamos a pedir la cantidad exactamente que se necesita para cubrir la demanda de un periodo específico sin excedentes, ¿sí? Es decir, yo necesito 40 unidades, yo pido 40 unidades, no pido más, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con las otras, profe? Que, por ejemplo, tú puedes necesitar 40 unidades, pero el proveedor te puede decir, ah, no, señor, yo no le despacho 40. Yo lo mínimo que le puedo despachar son 200. Entonces, ahí cambia la política, ¿cierto? Ya es lo que llaman un tamaño de lote fijo, que de pronto aquí lo más cercano a ese tamaño de lote fijo es el EOQ, que es el que vamos a ver a continuación, pero el proveedor marca esa pauta, marca esa directriz. En este no, en este sí existen proveedores que si tú le pides 40, pues él te despacha los 40 que tú necesitas, si le pides 80, 80 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros? Que ustedes vayan mirando, vayan analizando qué ocurre en cada uno de esos momentos. ¿Listo? Vale. Y la última política que vamos a ver es el modelo de cantidad fija EOQ. Entonces, alguien me dirá, profe, bueno, en el modelo de cantidad fija EOQ, ¿qué vamos a hacer diferente al periodo fijo? Como aquí trabajan con capacidades exactas, es decir, con un valor fijo, la gran diferencia entre los dos es que el abastecimiento del periodo fijo lo marca la directriz del periodo de tiempo. Aquí, en este modelo de Q, el modelo de abastecimiento, la directriz lo marca el nivel de inventario. Son dos cosas totalmente diferentes. Y ahorita vamos a verlo con ejemplos. Porque aquí me puede llegar la cantidad óptima, pero yo voy a estar analizando que se van a ir reduciendo mis inventarios y va a llegar un momento en que yo tengo que volver a pedir, que es el famoso punto de abastecimiento. Este puntico que tenemos aquí, ¿cierto? Punto de pedido, es el que tenemos que empezar a analizar en esa parte. Bueno, ejemplos, ¿cierto? A veces como que esto se convierte en mucha carreta, pero miremoslo matemáticamente. Miren acá, muchachos. Presten atención. En el modelo de periodo fijo, ahorita les voy a abrir un poquito la matriz para mostrarle un poco. Recuerden que vamos a trabajar sobre series de tiempo exactas, ¿cierto? Por ejemplo, a cada 7 días. Entonces, si nosotros tenemos en la matriz, por ejemplo, que esa capacidad de bodegaje es de 2000, significa que yo puedo hacer pedidos hasta de 2000 unidades a mi proveedor. Obviamente, yo no le puedo dar 2500 porque no tengo dónde colocarlas. Entonces, como voy a pedir hacia 2000, esas 2000 que me va a entregar el proveedor se entregan en el periodo del día 1 y a cada 7 días ustedes se dan cuenta que yo voy a ir abasteciendo. Eso es lo que se llama esa política de periodo fijo. ¿Cuál es la variable que está incidiendo en el análisis de mi matriz?
lo que ustedes conocen como el tiempo entre pedidos, 7 días, ¿cierto? Entonces, si uno lo va cambiando, él también va abasteciendo mayor o menor, dependiendo del número de días que pasen entre los pedidos. Es decir, ¿cuál es ese tiempo de pedido entre pedidos en la gráfica, profe? Es este tiempo, miren. Aquí, desde este punto hacia este punto, es lo que llamamos un tiempo entre pedidos, ¿cierto? ¿Cuánto se demoró entre un primer pedido y un segundo pedido? ¿Que pueden ser 7 días? Bueno, pueden ser 15, pueden ser 8. Eso va a permitirme a mí analizar qué ocurre con este comportamiento de la demanda y de los inventarios dentro de este tipo de almacén. Entonces, esa es una primera política, ¿cierto? El análisis de series de tiempo con esos elementos fijos. En el modelo lote a lote, que la idea es que ustedes, chicos, vayan pensando y vayan analizando en su matriz. De hecho, yo los invito a que ustedes vayan haciendo como una copia de la matriz y vayan identificando cómo podrían ajustar sus plantillas para poder trabajar sobre todo el modelo el lote a lote y la cantidad fija. Porque si ustedes ven la plantilla original, pues con la plantilla original que tiene la guía, podemos trabajar este modelo. Pero en estas hay que hacer algunos ajustes. Miremos qué tipo de ajustes debemos garantizar en estos modelos. Recuerden que el modelo lote a lote, yo les decía a ustedes que se debe pedir exactamente la cantidad que se necesita. ¿Sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, ven acá, obviamente no son las mismas variables que tenemos en nuestra matriz, pero tienen que ir pensando cómo lo ajustarían a su modelo con esta explicación. Entonces, por ejemplo, si yo necesito en producción 50, voy a pedir, o mi necesidad son 50. Y así sucesivamente. Entonces, miren que se vuelve en una matriz espejo en cuanto a los requerimientos numéricos que yo necesito de lo que va a producir y lo que necesito. Si va a producir tanto, le pido a mi proveedor tanto, que va a ser mi necesidad, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir con eso? Como yo pido exactamente lo que necesito, miren qué va a ocurrir en el lote a lote. El inventario final es 0. ¿Por qué? Porque es que yo no estoy pidiendo para almacenar. Todo lo que yo estoy pidiendo me lo envío de una vez a producción o en este caso, pues yo lo vendería, ¿cierto? Entonces yo no voy a tener ese inventario final y como consecuencia, como yo no tengo un inventario final, pues el coste de mantener inventario también es 0. Pero miren lo que ocurre en esta política de inventario tan interesante. Miren que el costo de preparar o el costo de ordenar el pedido, ¿cierto? Sigue un costo constante fijo en cada una de las series de tiempo. ¿Por qué, profe? Porque como tú vas a pedir prácticamente, por ejemplo, en este caso, cada semana, en el caso de nosotros sería cada día, cada vez que yo hago un pedido, me va a valer esto. Entonces, este valor, ustedes se dan cuenta que también va sincrónico al comportamiento, ¿cierto? De cada una de las series de tiempo que yo estoy analizando. Y pues, con consecuencia, vamos a tener algunos costes totales. De pronto aquí no se reflejan todos, pero van a ver que la incidencia en su matriz puede ir cambiando. En el modelo de cantidad fija, yo les decía, bueno, y vayan investigándolo, les pido el favor. Mire, de hecho yo les voy a compartir y se las comparto también a los tutores. Les voy a compartir un librito que me encontré en internet bastante bueno de administración de operaciones. Si lo tienen en la biblioteca, pues perfecto. Si no, yo les voy a dejar aquí como el link. Les pido que entren a la página 602 y puedan complementar la información que les estoy mostrando. Ahí muestran cómo aplicar esta formulita matemática. ¿Cuál es la variante con el modelo 1, profe? ¿Sí? ¿Qué de diferente tiene con el modelo 1? En el modelo 1 me entregan una capacidad de bodega, me dicen 2000, ¿cierto? Pero ¿quién me garantiza a mí que esa capacidad que tiene la bodega es la óptima? Yo no lo sé. Por eso existe el modelo o la política de inventario 3, porque existe una forma de, con las informaciones que ustedes tienen de entrada, saber cuál sería el valor óptimo de esa capacidad de bodegaje, pero lo diferente que tiene con la 1, y ustedes se dan cuenta aquí, es lo siguiente. Miren, si yo calculo, por ejemplo, ese tamaño de lote económico, el EOQ, y les pongo un ejemplo, me dio 351, ¿qué está ocurriendo? Yo hago el pedido,
en el día o en la semana uno, ¿cierto? Como están viendo acá. Pero en la medida en que yo voy consumiendo, de acuerdo al comportamiento de la demanda, miren que el inventario final empieza a bajar. Entonces, empecé con 351, con la demanda final me quedé en 301, después en 241, después en 171, 111 y 16. Y ahí ya, cuando tengo ese punto de pego claro, tengo que volver, disculpen, a abastecer otros 351. Es decir, miren que esto ya no depende de la serie de tiempo, depende del inventario final. Entonces, la variable de incidencia en la política de cantidad fija está en relación al inventario final. La variable de incidencia en la política del modelo de periodo fijo está en relación a la serie de tiempo, día. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la tarea de ustedes? Vayan revisando en cada uno de los modelos cómo podrían hacer esos ajustes. Nosotros, por ejemplo, como tutores, ya le estamos ayudando bastante con el primero. Se sea en la plantilla, ahorita la miramos un poquito antes de cerrar, pero quiero que piensen, chicos, vayan pensando para la próxima semana cómo ustedes podrían aplicar en una plantilla similar a la que estamos trabajando en el curso, la política lote a lote y la política EOQ. ¿Listo? Claramente tienen que analizar las variables de entrada y poder hacer ese tipo de ejecución. Nosotros les vamos a compartir también este material para que ustedes puedan estudiar y en esa sesión lo estaremos trabajando. ¿Listo? Bueno, miremos rápidamente. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, duda, chicos, que queramos aclarar. Perdón, me retire, tengo un CIPAS práctico. Inge, no se le escucha. No se le escucha nada, Inge. Si está hablando aquí, no se le escucha nada. Oh, ¿ahí? ¿Me está escuchando? Sí, ahí sí. Ya, muchas gracias. Quería agradecer la presencia del profesor que hemos hecho hoy una clase espejo explicando justamente los temas que él está compartiendo allá en la Universidad Abierta de Colombia. Es una carrera de ingeniería industrial y me parecía importante que se haga esta clase conjunta, esta clase espejo, justamente para ir visualizando cómo se recopilan datos y cómo aparte de la ingeniería industrial está utilizando todos estos métodos para empezar los procesos de simulación. Eh, yo creo que con esta clase espejo, la explicación que ha hecho el profesor, claro, es específica para su asignatura, tenemos algo más claro cómo podemos iniciar procesos de simulación. Como usted sabe, nosotros tenemos un periodo académico en el cual este extraordinariamente está comprimiendo algunos temas. El día de mañana seguiremos con un nuevo tema, más sin embargo, recuperaremos algo de lo que el profesor Gustavo ha tenido la gentileza en la mañana hoy de compartirnos, estimada Kerly. El día miércoles tendremos también la práctica de aprendizaje experimental que está prevista para la tercera semana y como habíamos quedado el día jueves estaremos reuniéndonos para realizar la evaluación de este primer parcial que es muy comprimido de características objetivas y así podremos socializar las calificaciones. No sé si tiene alguna pregunta, alguna cuestión, estimada Kerly, antes de cerrar la clase. Nosotros a las 10 de la mañana tenemos dentro de pocos minutos una reunión de socialización por parte de la coordinación académica indicándonos del nuevo modelo educativo de la universidad. Es por eso que le he pedido al profesor que empezamos un poquito antes. Nosotros sabemos que usted tiene un horario específico para conectarse, pero sin embargo, como la clase está grabada, el profesor está grabando, también le voy a compartir a usted la clase entera para que pueda verla, la explicación, claro, y a mí también me interesa porque utiliza metodologías que permiten, por ejemplo, en una simulación de una empresa al hacer los inventarios, cómo podemos hacerlo, las tres metodologías, ¿no es cierto? A tiempo, manejando el inventario en función de la cantidad de recursos,
viendo cómo ellos también manejan un nuevo programa, FlexSim. Voy a ver si lo puedo descargar, estimada Kerly, para ver también cómo funciona. Nosotros estamos usando ahora el ProModel, pero vamos a ver qué tal está el FlexSim. Me parece que ahí en Colombia, en esta universidad, están utilizando el FlexSim. Vamos a ver qué tal es, vamos a ver si es que realmente nos sirve para la utilidad que queremos, y ahí estaré compartiéndole a usted también. Entonces, si hay alguna pregunta, estimada Kerly, yo con mucho gusto me quedo unos minutos con usted. De lo contrario, cerraré la clase porque, como le cuento, No, Inge, tengo que... tranquilo nomás. Vaya nomás, diga nomás de cualquier cosa mañana, Muchas igual gracias. continuamos con la clase. Estoy ahora aquí en la universidad, madrugué acá en la universidad porque dije, a ver, si es que me quedo en la casa, clases normales, como sabemos tener clases, no alcanzo a llegar a esta reunión. Entonces, mejor preparé con el profesor Gustavo esta clase de espejo. Claro, él tiene otros temas específicos, pero sin embargo, me parece importante que nos ayude también en esta cuestión de verificar qué es lo que ellos desde la ingeniería industrial están planteando como modelos de la simulación y cómo ellos recuperan datos. Voy a tratar de recuperar esta clase que la está grabando, el link, y le pongo en el entorno virtual para que la pueda ver cuando usted quiera. Y claro, también queda para que yo pueda a futuro ir visualizando qué es lo que está ocurriendo allá en esta compañera y hermana universidad de allá de Colombia. Entonces, estimada Carly, muchas gracias. Le espero mañana a la misma hora por el mismo canal, y ahí tocaremos otro tema y recuperaremos algunos temas que seguramente hoy también quedaron pendientes. Un fuerte Listo, abrazo, que Inge, esté muy muchas bien. Buenos gracias. Tenga días. buen día. Muchas gracias.